psicóloga de la Universidad de los Andes y un programa de alta dirección en INALDE Business School, más de 20 años en la industria tecnológica. Ella es la invitada de hoy en Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador. Catalina Manrique, o Cata. Cata. ¿Cómo estás? La gerente general de SAP Colombia, una empresa tecnológica que yo llevo 20 años también en El Espectador y siempre ha estado en mi cabeza, desde que cubría tecnología y telecomunicaciones. Entonces, para mí de entrada es un gusto tenerla aquí en la redacción del Espectador. Catalina, bienvenida. Gracias por la invitación, feliz de estar acá contigo. Bueno, vamos a hablar de eso, de emprendimiento, de liderazgo, de negocios, de cómo es que ha logrado llegar a un cargo que para mí es relevante en una industria tan cambiante y tan competida. Entonces, de nuevo, pues bienvenida a este espacio del Espectador, Catalina. Gracias, feliz de estar acá. Bueno, comencemos por lo básico y es aterricemos el helicóptero y todos en el mismo escenario. ¿Qué es SAP? Para que toda la gente que no está asociada o familiarizada con el mundo tecnológico pueda escuchar esta entrevista si la están escuchando en nuestro podcast o si la están viendo o leyendo en nuestro texto. ¿Qué es SAP? SAP es una compañía de tecnología, la compañía más grande a nivel de aplicaciones en el mundo. Para darte una idea, tenemos en este momento 425,000 clientes a nivel mundial, tenemos 300 millones de usuarios de la nube a nivel global. Tenemos una estrategia que se basa en 3 pilares fundamentales. Uno es cómo potenciar los negocios a través de la inteligencia artificial, la gestión de los datos y lo que nosotros llamamos la Business Suite, que son todas las aplicaciones de negocio. Te doy un dato final y es la misión de SAP, que es bien bonita. En español es: nosotros ayudamos a que el mundo funcione mejor y mejoramos la vida de las personas. ¿Cómo? A través de las aplicaciones de software. Bueno, yo les quiero contar aquí un dato y es que hace unos 8 o 9 años yo era editor económico del Espectador y estuve en una misión empresarial de colombianos buscando nuevos clientes y abriendo mercados en Asia. Estuve en Singapur y en Kuala Lumpur. Y había ahí un empresario de Medellín, colombiano, que el tipo siempre que se presentaba con los empresarios asiáticos, siempre decía exactamente lo mismo. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, este tipo cómo hace para siempre decir exactamente lo mismo. 5 días después del viaje le pregunté, oiga, ¿usted por qué siempre dice lo mismo? Me dice, Edwin, lo que pasa es que no sé inglés. Entonces me aprendí esa porción de acá a acá y aún así estoy abriendo mercado y buscando negocios. Y yo en ese instante le dije, ¿y usted qué hace? Dijo, yo aprendí SAP, monté una empresa aparte y soy proveedor, soy de los que va a las empresas a hacer ajustes y cobro, obviamente, por la hora, y ya tengo no sé cuántos ingenieros trabajando y buscando mercados en Asia. Eso me llamó muchísimo la atención porque dije, esta es una cosa que sí nos toca a todos. Le quiero preguntar por SAP Colombia, porque ahora usted es la cabeza. Ya nos habló de la SAP grande. ¿Cómo es SAP Colombia? ¿Qué tanto importa ese mercado para la global? Mucho. Mira, SAP Colombia es una compañía que actualmente tenemos más de 500 colaboradores, por encima de 590 de hecho. Trabajamos con más de 20 universidades a nivel local. Y cuando te digo que trabajamos con las universidades es importante porque son universidades que están dictando clases de SAP a los universitarios para que nos ayuden en nuestra gestión, digamos, de implementación de los proyectos. Y por último, tenemos más de 140 socios de negocios, que yo creo que esta persona con la que hablaste terminó montando una firma de socios de negocios. SAP no pretende ni tiene la estrategia de hacerlo todo. Somos fabricantes de software, implementamos software, pero trabajamos en Colombia con más de 120 partners o socios de negocios. Ahora, ¿qué tan importante es SAP Colombia para SAP a nivel global? Te doy un par de cifras que te dan una idea. Nosotros, Américas es la región más importante a nivel de, digamos, de facturación. Nosotros somos parte de Américas, o sea, Américas, Norteamérica y Latinoamérica se juntó y hoy en día somos América. Continente, digamos. Continente, somos más o menos el 40 al 45% del revenue de SAP a nivel global. Latinoamérica es una subunidad que es la segunda más grande dentro de Américas y Colombia es el 4.º país más grande dentro de Latinoamérica. Tamaño reto. ¿Hace cuánto asumí ese reto? Hace poquito, hace 8 meses, pero llevo 21 años en la compañía, como lo dijiste, entonces,
O sea, es lindo volver, hay mucha gente que conozco, pero obviamente hay mucha gente que no conocía, pues estoy muy feliz. Yo quiero que nos dé un ejemplo. ¿Cómo se ve SAP en el mundo real en un ejemplo? En una empresa, tal vez una pyme, la persona que maneja una pyme detrás de esta cámara o nos está escuchando, leyendo esto, ¿cómo es hacer un negocio con ustedes? Denos un ejemplo, ¿cómo se traduce eso en la vida real? Mira, en la vida real, primero te lo hablo desde el punto de vista del usuario, porque al final los usuarios son los que están utilizando los sistemas. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos que la operación de las compañías sea más eficiente. Nosotros ayudamos a mejorar el servicio al cliente. Nosotros ayudamos a tener toda la gestión del negocio unida. En la experiencia del usuario, lo que tiene es toda la información de la compañía está unificada en un solo sitio. Tienes toda la información integrada en tiempo real. Dicen, un informe de IDC dice que las áreas de tecnología todavía a nivel global dedican más o menos el 80% del tiempo a tratar de entender la cantidad de datos que hay por todos lados, en sistemas, en software, en Excel, en lo que quieras, y el 20% a tomar decisiones sobre los datos. La idea es que el iceberg se voltee y que nosotros podamos estar el 80% del tiempo tomando decisiones y el 20% utilizando el software que está inventado y que ya existe y que está a disposición de los clientes. Bueno, te doy un último dato, porque me faltó. SAP, a veces SAP tiene la percepción de que es para las empresas grandes. Y sí, tenemos mucha presencia en las empresas grandes. 98 de los 100 clientes más grandes del mundo operan en SAP. 84% del comercio global pasa por un sistema SAP, pero dato interesante, el 80% de los clientes de SAP son pymes. ¡Qué barbaridad! Pues esa era la pregunta que seguía, literal, acá. Yes, decía, las empresas, lo voy a leer tal cual para que me crean, Okay. Las empresas grandes tienen más músculo económico para hacer esos cambios. Por eso le quería preguntar por las medianas y pequeñas. ¿Cómo lee usted la realidad de esas pequeñas compañías que en Colombia son el 90% de la economía? Nosotros tenemos, mira, yo tuve un jefe en SAP que decía que Latinoamérica es una empresa, que Latinoamérica es una región de medianas empresas con algunas empresas grandes. Muy diferente a Estados Unidos, Alemania, ¿cierto? Tenemos diferentes modelos que aplican a diferentes tamaños de compañías y cuando tú ves realmente es que la solución sigue siendo la misma, solo que tenemos nube privada, tenemos nube pública y dependiendo de la complejidad del tamaño de negocio puede variar un poquito la oferta, me refiero al modelo de negocio, pero obviamente vamos con pymes para arriba. Pues bueno, Colombia es un país de pymes, de pequeñas y medianas empresas y además son los generadores, la mayor cantidad de empleo formal lo generan las pymes en Colombia, entonces tiene todo el sentido que ustedes le estén apuntando, me imagino yo, no solo a las grandes que ya las tienen, sino a las pequeñas y medianas. A las grandes que tenemos muchas ya dentro de Colombia, sin embargo siempre habrá oportunidad porque el portafolio cada vez crece más y ahora con inteligencia artificial, que me imagino que me vas a preguntar alguna cosa, obviamente el tamaño de oportunidad de mercado es enorme. Bueno, entonces vamos en orden, digitalización de las empresas. Y es que, ¿qué tan digitalizadas están las empresas en Colombia? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con estar formalizadas, con de verdad apuntarle a un crecimiento sostenible, con utilizar a la banca como su soporte para crecer. Todo eso tiene que ver en últimas con la formalización del negocio. En Colombia, de todas maneras, la formalidad sigue siendo superior al 50%. ¿Cómo están gestionando ese trabajo? ¿Cómo están trabajando en la transformación digital para que las empresas digan, oiga, efectivamente en la tecnología tengo el vehículo por el que me puedo mover mejor en la autopista de mi negocio? Sí. No, la pregunta es perfecta y te digo, desde pandemia, o sea, cada vez las condiciones son un poco más de incertidumbre, ¿no? Entonces hay ansiedad en el mercado, hay incertidumbre. Y cuando yo llegué a Colombia, realmente te digo desde pandemia, muchas empresas empezaron a decir, yo me tengo que preparar para esto que no sé ni cómo se llama, ni sé cómo va a terminar, pero necesito tecnología. Inclusive todos tuvimos que adaptarnos a la virtualidad, pero también a nivel de administración, de digitalización evolucionamos un montón. Ahora que regresé yo a Colombia, nunca me fui, siempre viví en el mismo barrio, pero ahora que regresé a tener responsabilidad en Colombia, yo tenía una percepción de lo que el mercado me iba a decir. Yo pensé que el mercado me iba a decir, no, mira, con tantos cambios y con la expectativa en el país y con el tema de los aranceles y con el tema no sé qué, yo espero, ¿cierto? Yo espero a ver qué va a pasar. Y no ha habido un solo cliente que me haya dicho, y te digo que en 7 meses he recorrido el país, que me haya dicho, yo estoy esperando. La gente dice, tengo afán de cómo empiezo porque sé que tengo que empezar y me estoy quedando atrás.
Entonces, ahí te digo, la oportunidad es infinita. O sea, la gente sí le está apostando a esa Sí. transformación digital. Totalmente, absolutamente. Yo te digo, no conozco cliente de verdad con el que no me haya sentado, o potencial cliente, que no diga, probablemente no es un Big Bang y voy a empezar de una, pero tengo que empezar, o sea, ¿por dónde empiezo? Porque me estoy quedando atrás. Bueno, y ahora entonces luego siento yo que llega el asunto de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que hace unos 4 años yo escribí el primer artículo en El Espectador, de todo El Espectador, que tenía que ver con temas de inteligencia artificial. Y fue porque yo en ese momento Twitter, hoy X, seguía una comunidad de hackers y los tipos hablaban esas cosas que uno como periodista le interesan, pero no son publicables todas porque a veces la gente ni siquiera las entiende o no son de interés público. Y los tipos empezaron a hablar entre ellos de una cosa que se llamaba ChatGPT. Yo me acuerdo que yo estaba en unos días de descanso y me dio por meterme a ese tal ChatGPT. Yo estaba haciendo la maestría y le empecé a preguntar modelos de negocio y me los empezó a entregar todos. Y yo decía, pero yo llevo 27 meses estudiando una maestría, ¿qué es esta cosa que me lo está entregando todo rápido? Entonces creo que de una u otra forma el país, digamos que se quedó con eso de ChatGPT. Pero la inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT. Mark Zuckerberg, el tipo de Meta, decía hace unos mesecitos que él creía que se iban a crear tantas inteligencias artificiales como pequeñas y medianas empresas existen en el mundo. Y eso ya nos dice todo. Entonces yo le quiero preguntar por eso. Ya nos explicó de qué es SAP, cómo es que integran todo, cómo hacen que funcione, digamos, todas las aristas del negocio y sobre todo llevando los datos hacia arriba, que son el nuevo oro. Pero háblenos de la inteligencia artificial. ¿Para qué la están usando? ¿Cómo la están usando? Para que, imagino yo, solucionen todo esto más rápido y más eficiente. Sí, te voy a contar que la semana pasada participé en un foro que se llamaba Más allá del bombo, ¿dónde está el valor de la inteligencia artificial? Y fue bien interesante porque éramos varios proveedores, empresas de tecnología, unos competimos, otros no competimos entre nosotros, pero era una discusión de empresarios colombianos sobre la inteligencia artificial. Inteligencia artificial está en todos lados, pero lo que mayormente utiliza la gente es la inteligencia generativa, ¿cierto? Es el ChatGPT para preguntarle cualquier cosa. Yo creo que todos empezamos tímidamente a jugar hace 4 años y hoy en día la vemos en un tema de impacto súper alto en procesos de negocio. Entonces te voy a decir dónde estamos hoy, te voy a decir lo que pienso que va a pasar, porque además ya hay estudios de Forrester que dicen que el próximo año, por lo menos el 50% de los CIOs les van a estar cobrando el retorno de inversión en la inteligencia artificial. También salió un estudio, que si eres bien curioso en esos temas, hace poquito de MIT, que dice que solamente el 95% de los pilotos de inteligencia, solamente el 5% de los pilotos de inteligencia artificial están generando retorno, el 95% no. Entonces, hay que entender un poco cómo se hacen los estudios, pero enfoquémonos en los que sí están generando valor. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, si la inteligencia artificial la tienes integrada al proceso de negocio, ahí puedes tener una inteligencia artificial que sea potente. Sí. ¿A qué quiere decir? Tú tienes 3 capas, lo dije al inicio. Tienes la inteligencia artificial, tienes la gestión de datos y tienes las aplicaciones de negocio. Si tú tienes todo esto integrado, empiezas a utilizar diferentes agentes que te conectan los diferentes procesos de negocio y al final las eficiencias que ves son impresionantes. Y te voy a dar un ejemplo para bajarlo. Porque a veces uno no entiende. Entonces, mira, Circo del Sol, esta es una referencia divina que tenemos nosotros a nivel global. Circo del Sol, ¿quién no conoce? Caso de éxito. Claro, todos nos morimos con el Circo del Sol. Ellos manejan más o menos 70,000 facturas al año de todas las 1,000 cosas que ellos compran para todo lo que hacen. Y se estaban demorando más o menos unos 30 minutos por análisis de factura. Entonces el tema de gestión de proveedores era una locura. ¿Qué hicieron? Ellos mismos, a través del uso del sistema, digamos, operativo que nosotros tenemos de generación de agentes de inteligencia artificial, generaron un agente que sabía leer los diferentes reclamos de todos los proveedores de diferentes idiomas, el tono, el tipo de mensaje, fecha, y lograron reducir en un 93% el tiempo de respuesta a los proveedores. Ese tipo de casos, cuando tú te vas empresa por empresa, realmente empiezas a ver lo tangible que es. Cierro comentando que IDC, que hizo una encuesta muy buena, digamos, sobre el uso de inteligencia artificial en el país, dice que más o menos el 40% de las compañías en Colombia está como en un uso intermedio, es como que ya no estoy en la generativa,
ya estoy empezando a generar valor de negocio. Dice que un 26% ya están en full avanzada y el resto, que es más o menos un 30%, estamos todavía como o están pataleando, entendiendo. Pero que todos vamos para allá, sí, todos vamos para allá. Sí, es una cosa que yo un día le escuchaba a mi jefe, a Fidel Cano, cuando hablamos de esa, digamos, esa discusión de la inteligencia artificial más allá de la generación de contenido. Y el tipo decía en una charla que tuvimos, es que yo la inteligencia artificial la veo como la energía. Y es que hace muchos años, tras la revolución industrial, la gente no concebía mucho el impacto que iba a tener la energía y hoy en día todos la usamos casi que sin darnos cuenta. Sí. Oprimimos el botón y ya estamos usando energía, pero no hemos revisado el proceso. Yo siento que lo que va a pasar con la inteligencia artificial es un poco eso, va a suceder como con la energía y usted no lo está confirmando. Estoy de acuerdo. Y ¿Está, también… está buena la analogía? Está buena la analogía. También dice, y aquí vuelvo a mis estudios de IDC, que el 40% de los puestos, yo creo que inclusive más, en el 2027 va a estar impactado por la inteligencia artificial. Entonces, a ver, yo hace 4 años, tú mencionaste que escribiste el primer artículo hace 4 años. Hace 4 años mi hijo, que hoy tiene 30, empezó a jugar con inteligencia artificial y mi reacción inmediata fue, ¿cierto? Eso es un juego. Y hoy en día, pues obviamente vivo consumida en el medio de la inteligencia artificial, pero hay que estudiarla y yo creo que cuando conversamos con los clientes hay que saber asesorarlos, porque todo el mundo te llega a decirte yo tengo la mejor inteligencia artificial. Yo la única recomendación que doy es asegúrate que la inteligencia artificial está conectada con tus procesos y tus aplicaciones y tu negocio. O si no, estás poniendo baches o parches. Y una factura que no es barata. Una factura que no es barata. Hablemos de liderazgo. Esta es una entrevista que también habla de temas de liderazgo. Y pues se acuerdan que en la presentación les dije que no era ni financiera, ni ingeniera, ni nada por el estilo. Nada que se le pues parezca. yo quiero que nos hable sobre esa faceta y cómo llega una profesional con esa formación a una industria pues de unos y de ceros, de una industria muy rígida y aquí pues voy a caer en la pregunta cliché, pero que sí, ha sido dominada siempre por hombres. Entonces, Sí, ¿cómo mucho ha sido ese tiempo. proceso, Catalina? Mira, yo estudié psicología, hice una especialización en psicología clínica, trabajé en la Fundación Cardioinfantil, tengo mucha afinidad con los temas de salud, trabajaba en psicología pediátrica y las vueltas que da la vida, termino trabajando en la Federación de Cafeteros, implementan SAP y yo entro a tener mucha curiosidad de qué es lo que hace SAP y empiezo a transformar los procesos de negocio. Se me convirtió en una obsesión entrar a SAP. Pasé la hoja de vida, se dice así, o currículum, como sea, 5 veces. O sea, 5 veces. Yo decía, no puede ser, yo quiero entrar a SAP. Pero yo no tenía el background, o sea, yo no era ingeniera de sistemas, bueno. Y otro perfil. Claro, era otro perfil, pero yo entré a las áreas de preventas de recursos humanos. Entonces, como yo tenía mi formación de psicología, para mí era muy fácil aprender los procesos de recursos humanos y ahí me fui enganchando y ya tengo una carrera de 21 años en SAP. ¿Y cómo ha sido entrar en un negocio que francamente ha sido dominado por hombres? Pues uno mira las grandes tecnológicas y todas son cabezas, son hombres. Hoy día no tanto, pero sí te digo que cuando yo empecé a ocupar posiciones de liderazgo en Latinoamérica, fui éramos una o dos mujeres durante bastante tiempo, o sea, no éramos muchas. Hoy en día, especialmente en SAP, tenemos proliferación de líderes femeninas. Para darte un ejemplo, o sea, líder de SAP Colombia femenina, mi jefa, que es la presidenta de Multicountry Latinoamérica, que es todo Latinoamérica sin Brasil y México, es mujer. La presidenta de Latinoamérica es mujer. Entonces ve uno un cambio. Ahora sales al mercado y yo creo que todavía falta un poco más de participación de mujeres en general, en posiciones directivas, pero SAP Latinoamérica creo que tiene ahí una característica no tan común en el resto de las compañías de tecnología. Yo he hablado con los últimos tal vez 10, 15 ministros de TIC de Colombia, bueno, algunas mujeres, y todos siempre repiten lo mismo, y es que la gente en Colombia no estudia estas carreras STEM, que de una u otra forma son las que le abren a uno el camino en la industria tecnológica, pero el caso de Catalina es precisamente atípico. Y es que no había que estudiar eso. Sin embargo, ¿cómo darle el mensaje a más personas para que estudien eso, que de una u otra forma les abre un camino más cercano y más rápido en una industria que pues es la que hoy está dominando el mundo?
Sí, mira, yo creo que uno tiene que estudiar lo que le gusta, o sea, y yo creo que uno puede y debe hacer lo que le gusta porque uno trabaja demasiadas horas al día. Ahora, la formación en carreras STEM sí es importante. Yo recuerdo hace poco escuché una entrevista de David Vélez y decía, el creador de Nubank, y decía, de hecho salió en varias publicaciones que decía que nos estaban faltando científicos de data para poder revolucionar Colombia, o sea, para seguir transformando la digitalización en Colombia. Y si eso lo conectas con las encuestas de inteligencia artificial que hemos hecho en Colombia, también las dos principales barreras que vemos para que entre la inteligencia artificial en las compañías, una es la falta de conocimiento. Necesitamos más analíticos, más data scientists y ese tipo de profesiones, y un poco la resistencia al cambio. ¿Cómo hace uno para, porque eso sí se lo he escuchado a muchas personas que están en la industria en la que está Catalina, y es, ¿cómo hace uno realmente para sacarle provecho a los datos? Yo a veces veo, y se los digo en caso personal en este periódico, no sé, semanalmente nos entregan un tablero y un tablero nuevo y una nueva caja en ese tablero, y yo veo a mis colegas que casi ninguno es formado en números y se pierden ahí. O sea, dicen como, al fin, ¿qué miro? El tiempo de reproducción, los clics, los views, ¿qué miro? ¿Cómo hace uno para formarse y de verdad entregar los datos y sobre todo traducirle eso a las otras personas y tomen decisiones inteligentes con datos? Que fue un poco una de las tres variables o columnas vertebrales de las que habló Caterina al comienzo. Sí, mira, SAP de hecho, el tema de los datos es fundamental, o sea, la base de la inteligencia artificial son los datos, las bases de las decisiones son los datos, y tenemos el cuento del iceberg todavía por ahí navegando en los datos. SAP hace unos años, no sé exactamente hace cuántos, pero nosotros fuimos líderes de ERP, de aplicaciones de negocio, durante muchos años, y todavía de alguna manera, aunque ha cambiado, porque la estrategia de SAP se ha transformado, la percepción del mercado ha cambiado. Hace unos años dio un paso enorme, y es crear esta segunda capa, que es gestión de datos. Nosotros lo llamamos Business Data Cloud, ¿ok? Que es un conjunto de soluciones que al final, ¿qué te hacen? Datos de negocios en la nube. Datos de negocio que tú puedes, no tienen que estar todos en aplicaciones SAP, es cómo yo puedo tomar los datos de soluciones en SAP, datos en terceros, datos de donde salga, extraerlos y tener una capa semántica, quiere decir una capa que genere y que tenga significado. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones de negocio. ¿Para qué? Para poder generar una inteligencia artificial potente. Entonces, la base está, las aplicaciones te dan los datos. Tienes que tener una fuerte gestión de datos y ahí ya la inteligencia artificial viene. Yo sé que hablamos de pequeñas y medianas empresas, pero quiero que hablemos de emprendimiento, y es cómo sería SAP un buen vehículo, un buen push, un buen empujón para los emprendedores colombianos de base tecnológica, porque en última los que más crecen, los que más cambian vida, los que mejores salarios pagan son esas startups que son de base tecnológica. ¿Cómo visibilizan ustedes a SAP siendo como ese trampolín para todos esos emprendedores que la están sacando del estadio desde negocios de base tecnológica? Mira, primero nos interesa mucho tenerlos cerca, y nosotros tenemos una filosofía de ecosistema abierto. Nosotros no tenemos que crear todo, nosotros tenemos una plataforma de unos sistemas operativos que permite que en socios de negocios, que pueden ser startups, obviamente hay que hacer certificaciones y demás, pero que puedan ellos mismos ir generando cosas que agreguen valor y que complementen el portafolio de SAP. Esa es una forma. La segunda es, ya también estamos trabajando con muchos que se vuelven clientes de SAP. O sea, ya, si puedo mencionar, sí, estamos trabajando con Rappi. No creo que nadie de Rappi me va a regañar, pero estamos trabajando un montón. Simón no se pone bravo. No, no se va a poner bravo. Pero realmente lo que tenemos, yo creo que la parte más importante es, esto no es una compañía grande para grande, insisto en el tema, es porque había una percepción muy larga en el mercado, el ecosistema está abierto. Nuestra filosofía de inteligencia artificial también es abierta. No nos casamos con un solo socio de negocios, trabajamos con una cantidad de partners en inteligencia artificial. Entonces, acércate y te cuento cómo lo hacemos. Bueno, ahí está. Es momento del pitch. Tratamos de hacer preguntas fuera de la caja, buscando respuestas fuera de la caja. Y aquí les voy a contar un dato. Como estamos hablando de inteligencia artificial, pues yo hice el ejercicio. Tengo una que es medio personalizada, ella ya me conoce bastante bien, y le dije, necesito que entre a las entrevistas que hemos hecho en El Espectador y revise el segmento del pitch. Y quiero que me ayude a crear 5 preguntas distintas para Catalina. Y las preguntas que le voy a hacer a Catalina fueron creadas por la inteligencia artificial. Vamos a echar la culpa a alguien, ¿cierto? Hay que echar la culpa a alguien. Así que aquí vamos con el pitch.
Bueno, Catalina, si pudiera lanzar un pitch para convencer a un inversor sobre el futuro de la digitalización en Colombia, ¿cuál sería su metáfora o imagen más poderosa para vender esa misión? Te preguntaría, más que la metáfora, te preguntaría cuánta plata estás perdiendo en cada día por cuenta de la integración y generación de datos. Dos, dos, ¿qué consejo poco convencional le daría a un emprendedor que quiere liderar una transformación tecnológica, pero tiene recursos muy limitados? Que se enfoque en la gente, porque al final yo creo que todos somos finitos y cada vez tenemos menos recursos para contratar más gente, pero cuando la gente que tenemos está súper apasionada, logramos cualquier cosa. Me gusta, pensando en la gente. Tres, si SAP fuera una startup, ¿qué atributos y condiciones serían las irreemplazables a la hora de conservar su liderazgo en innovación? ¿Atributos de la gente o atributos de la compañía? Yo diría la gente, la innovación, la pasión, la transparencia y la aceptación de los errores. 4. ¿Cuál ha sido en su carrera el pitch más inesperado o fascinante que le han hecho y qué ha aprendido de esa experiencia para su rol actual? Esta es un poquito más personal la respuesta y es, tú tienes grandes ambiciones en tu vida, pero no las vas a lograr por el camino que vas. ¿Conoces SAP? Y cambió mi vida. Sí. Y la última. Tienes solo 60 segundos para inspirar a un grupo de jóvenes a convertirse en líderes digitales disruptivos. ¿Qué mensaje creativo y motivador les lanzaría? ¿Cuál es el país que quieres construir? ¿Cuál es el país que quieres para ti y para tus hijos? De pronto oyes mucho a tus papás o a la gente que tienes alrededor de un país que ha sufrido mucho durante el tiempo. ¿Ese es el país que quieres? A través de la inteligencia artificial, a través de la digitalización, a través del progreso, la industrialización, podemos cambiar este país. Vamos a trabajar junto por ellos. Bueno, ahí estuvo el pitch. ¿Qué tal? ¿Bueno? ¿Cómo me va a hacer esa pregunta? Pero estuvo bueno, estuvo chévere, estuvo divertido. Muy diferente. Esto es distinto porque se busca preguntas fuera de la caja, buscando respuestas fuera de la caja. Pues aquí está, la conversación la van a tener en nuestras redes sociales, en audio, en video, que es esta, por supuesto, y además en texto para los que, como yo, todavía nos gusta leer. A mí también Catarina, me encanta leer. deme En la físico, mano. te digo que es peor. Muchas Más gracias. viejita. Gracias a ti. Somos de la misma generación Sí. entonces. Gracias por venir a la redacción del Espectador a compartir un poco qué es SAP, sacarlo de verdad de esa caja rara que a veces uno no entiende qué es y que se den cuenta que ahí está en el mundo de los negocios nos toca literalmente, decía una empresaria que entrevisté esta semana que lo pronunció 20.000 veces en el video, está en cada uno de los hechos que hacemos a diario. A ustedes de nuevo muchas gracias, ya saben, esto queda en toda la plataforma digital del Espectador, la entrevista de Catalina y todas las demás que hemos hecho a todos los empresarios, ahí en la playlist, también además en YouTube para que la vean. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.